Buenos días, profe. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase de ciencias naturales, ¿ok? Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok, entonces hoy vamos a continuar con el tema que vimos ayer, ¿sí? Efectos de una o varias fuerzas, ¿ok? Entonces, lo que nosotros ya hemos venido hablando estas semanas, la fuerza es aquel agente externo que puede cambiar mi estado de reposo de un objeto o cambiar mi estado y volverlo en reposo, ¿sí? Si está en movimiento, detenerlo, ¿ok? Entonces, una fuerza puede producir variación de velocidad, es decir, cambiar la velocidad de un objeto más rápido, más lento, detenerlo, ¿sí? Cambiando también la dirección o la deformación. O sea, aquí vemos diferentes tipos de fuerzas, ¿sí? Vemos a estas personas empujando un mueble, ahí se está haciendo una fuerza. Vemos a estos niños tirando de una soga, unos por un lado, otros por un lado, ahí también se está haciendo fuerza. Y cuando se pesan las cosas, el peso es una fuerza, pero el peso lo van a ver en el siguiente año. ¿Bien? Entonces, variación de velocidad. Las fuerzas pueden aumentar o disminuir la velocidad de un móvil. Si no se ejerce ninguna fuerza sobre el cuerpo, pueden suceder dos cosas. Entonces, estamos hablando que una fuerza, cuando se le aplica a algo que está en movimiento, lo puede detener o también puede aumentar su velocidad. Pero si tenemos un cuerpo y el cuerpo está en estado de reposo y no se ejerce ninguna fuerza sobre él, pueden pasar dos cosas, ¿sí? Si el cuerpo se encontraba en reposo, seguía en reposo. Es decir, si este carrito está aquí estacionado y no se mueve, seguirá estacionado, en estado de reposo. Ahora, si el cuerpo se estaba moviendo, continuará moviéndose con un movimiento rectilíneo de una velocidad constante. Ahora, si este cuerpo estaba en movimiento y yo no lo toco, no aplico ninguna fuerza a él, él se seguía moviendo. Entonces, vemos cuando se aplica una fuerza y cuando no se aplica una fuerza, cuando se dejan los objetos tal cual están. Pero la acción de una o varias fuerzas puede producir cambios muy significativos en un cuerpo. Por ejemplo, si golpeamos una pelota en reposo, esta pelota comenzará a moverse, ¿sí? Por ejemplo, vemos a esta muñequita que está jugando golf, ¿sí? La pelota estaba en estado de reposo, pero ella le da un golpe y esta empieza a moverse, ¿sí? Esa pelota de golf. Otras veces puede ocurrir el efecto contrario, es decir, mediante una fuerza podemos detener un cuerpo que se está moviendo, como este chico que es el arquero de un equipo de fútbol, que la pelota venía hacia él y él la detiene, ¿ok? Si la fuerza se aplica en la misma dirección y sentido del movimiento, la velocidad del cuerpo aumenta, ¿sí? Es decir, si algo está en un transcurso, se está moviendo, y yo le aplico una fuerza no para detenerla, sino para aumentar su velocidad, bueno, sí, esta va a aumentar su velocidad. Por ejemplo, cuando se pisa el acelerador de un automóvil, en este caso, el motor proporciona al vehículo una fuerza en el mismo sentido del movimiento. Es decir, yo estoy manejando y yo piso el acelerador y la velocidad del vehículo me va a cambiar, va a aumentar, pero en la misma dirección, va a seguir andando en la misma dirección. Si la fuerza se aplica en la misma dirección, pero en sentido opuesto al movimiento, la velocidad del cuerpo disminuye. En este caso, el vehículo frena o se detiene. El vehículo frena o se detiene. Entonces, para entender lo que acabamos de decir, aquí tenemos unos ejemplos muy sencillos con una canica, ¿sí? Entonces, está una canica, ¿sí? La canica
esta está quieta y esta canica yo le voy a aumentar una velocidad, ¿sí? Yo voy a empujar esta canica. ¿Qué pasa con esta canica? Bueno, esta canica va a chocar con esta, las dos van a chocar y las dos van a tomar destinos diferentes y van a detenerse, ¿ok? Entonces aquí yo cambié la dirección y la velocidad de estas canicas, ¿sí? Esta estaba totalmente en reposo, chocó, se movió un poquito, pero se detuvo. Y esta estaba en la dirección hacia adelante, ¿sí? Chocó y cambió su dirección hacia atrás, ¿sí? Y después se detuvo. Ahí vemos cuando aplicamos una fuerza. Ahora, ¿qué pasa con esta canica? Bueno, esta canica tiene algo muy peculiar porque esta está en movimiento y esta también está en movimiento, pero yo le voy a aplicar una fuerza en el mismo sentido y en la misma dirección. Entonces, ¿qué hace esto? Como esta se está moviendo y la fuerza está en el mismo sentido y en la misma dirección, choca, pero en vez de repelerse e irse para otro lugar, esta canica me va a aumentar la velocidad, voy a empujarla. Entonces, esta va a ir mucho más rápido que esta, ¿ok? Entonces, chicos, ¿entendieron hasta ahí lo que hemos hablado? Sí, profe. Sí, sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, cambio de dirección. Hemos visto hasta ahora situaciones en las que la fuerza hace variar la velocidad con que se mueve un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en el automóvil, cuando pisamos el acelerador, ¿sí? Aumentó su velocidad en las canicas, pero en algunas ocasiones se ejerce una fuerza sobre un cuerpo y el valor de la velocidad no varía, ¿sí? Hay otras veces, ya vamos a ver en qué veces, que yo aplico una fuerza, pero mi velocidad va a ser la misma. Lo que va a cambiar es mi dirección. ¿Y cuándo ocurre esto? Bueno, esto ocurre mayormente en los movimientos curvilíneos, ¿sí? Recuerden que el movimiento curvilíneo es aquel que es curvo, ¿sí? Que es redondo, ¿sí? Como un círculo. Entonces, como este ejemplo, ¿sí? Estudiemos el caso de una piedra que está atada con una cuerda y sostenida por una persona que gira alrededor de sí misma, ¿sí? Entonces aquí vemos a esta persona. La cuerda ejerce fuerza sobre la piedra que impide que se aleje. Yo tengo aquí la cuerda, tengo la piedra y yo le estoy dando círculos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La piedra no se aleja porque está atada a esta cuerda. Entonces, esta fuerza se dirige siempre hacia el centro de la trayectoria, acá, de la trayectoria descrita por la piedra. Por lo tanto, cambia de dirección del movimiento de la piedra, aunque la velocidad permanece constante. Entonces vemos que en este caso yo estoy aplicando una fuerza, pero no me cambia de velocidad, me cambia de trayectoria. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante, siempre va a ser constante. La velocidad no me va a cambiar. Lo que me va a cambiar es la dirección porque la piedra va a estar aquí, va a estar aquí, va a estar aquí, va a estar aquí, ¿sí? Va a estar en diferentes puntos. Pero la dirección va a estar siempre constante. Estos, chicos, ocurren en estos movimientos curvilíneos. Los movimientos curvilíneos son movimientos circulares, ¿ok? Esto, por favor, que nunca se les olvide. Y vamos a hablar de la deformación. ¿Alguien se acuerda de lo que es una deformación? Yo sí. Dígame, Andy, Ahora por se favor. transforma en un objeto. Ajá, vamos primero con Andy y luego Kevin. Cuando, con un ejemplo, cuando tenemos plastilina y después hago una bolita, ya la plastilina no va a estar como antes. Muy bien, excelente. ¿Y Kevin? Cuando un objeto se deforma y no puede volver a su forma original. Muy bien, excelente. Entonces, chicos, eso es la deformación, ¿sí? ¿Qué es la deformación? Bueno, cuando ejercemos una fuerza sobre un cuerpo que está en reposo y este continúa en reposo, ¿ok? Es decir, no cambia su estado de reposo, no aumenta la velocidad, no aumenta la dirección, no. Continúa estando en reposo. Entonces, un ejemplo de esto es cuando nosotros golpeamos un trozo de plastilina contra la mesa que se mantiene en reposo, pero la fuerza en vez de moverlo, lo que hace es deformar, ¿sí? Cambiar su estado original. Entonces, las deformaciones sufridas como consecuencia de las fuerzas pueden ser
permanentes, como el caso de la plastilina, y otras veces los cuerpos vuelven a adoptar su forma cuando la causa que ha provocado la deformación, adoptar su forma cuando cesa la causa que ha provocado la deformación, como el caso de los resortes, ¿sí? Entonces vemos que estas deformaciones se pueden clasificar en dos, en las que son permanentes, como en el caso de la plastilina, ¿sí? Y las que son momentáneas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, estas latas de gaseosa, ¿sí? Que yo las aplasto, las deformé totalmente. Yo les pregunto, ¿esta lata puede volver a su estado original? No. No, profe. No, es muy difícil, ¿verdad? Porque así yo la vuelvo y la estiga, puede estigarse un poquito, pero igual va a quedar doblada, se van a ver todas las galletas que yo les hice. Es muy difícil que vuelva a su estado original. Pero si yo tengo una pelota, ¿sí? Una pelotita antiestrés, y yo la aprieto muy duro y la suelto, vuelve a su estado original. Sí. ¿Sí, ¿verdad? Sí. Entonces Sí. vemos que esto es una deformación que es totalmente permanente y aquí vemos Sí. una deformación que es momentánea. Se deformó por ese momento, pero dejé de aplicarle esta fuerza y volvió a su estado original. ¿Ok? Entonces, eso es súper sencillito, chicos. Voy a repasar rápidamente, ¿sí? Entonces, la variación de la velocidad. Tenemos el primer ejemplo, ¿sí? Tenemos el primer ejemplo. Si un cuerpo se encuentra en reposo y yo no le aplico fuerza, el cuerpo se mantendrá ¿en qué se mantendrá? En reposo. En reposo. En reposo. Excelente. Ahora, si un cuerpo se está moviendo y yo tampoco le aplico fuerza, ¿qué pasa con el cuerpo? Estará en movimiento. ¿Se sigue moviendo? Perfecto. Esto es cuando yo no aplico fuerzas, cuando dejo que las cosas sigan su curso. Ahora, si una pelota está en estado de reposo y yo ejerzo una fuerza sobre ello, ¿qué pasa con la pelota? La pelota de golf en este momento. Comenzar a moverse. Está en estado de reposo y yo le aplico una fuerza. ¿Qué pasa? Comenzar a moverse. Se mueve la Comenzar a pelota. moverse. Excelente. Ahora, está un cuerpo en movimiento y yo le aplico una fuerza. ¿Qué pasará? Se detiene. En este caso, si la pelota está en movimiento y yo aplico una fuerza, la pelota se detiene. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Sí. También tenemos este ejemplo. Si si un cuerpo está en movimiento y yo le aplico una fuerza, pero está en la misma dirección, no como en el caso de la pelota, que la pelota se está moviendo y yo le aplico una fuerza en la dirección contraria para detenerla, ¿verdad? Por eso se detiene. Pero si yo tengo un cuerpo y le aplico una fuerza en el mismo sentido, ¿qué va a pasar con este cuerpo? Va a aumentar su velocidad. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Sí? Si yo a un cuerpo que está en movimiento le aplico una fuerza en el mismo sentido, hacia el mismo lugar, como esta canica, ¿qué va a hacer? Va a aumentar su velocidad. ¿Ok? Y cuando yo aplico una fuerza, pero en un movimiento curvilíneo, este objeto me va a cambiar de dirección, pero me va a mantener la velocidad constante. ¿Ok? Entonces, esto que no se le olvide, este pequeño recuento que acabamos de hacer. Entonces, para finalizar, vamos a hablar de la suma de las fuerzas. Suma de las fuerzas es nada más y nada menos que sumar las fuerzas, ¿sí? ¿Cómo uno suma las fuerzas? Bueno, vamos a ver a continuación. Todos los cuerpos están sometidos a los efectos de las fuerzas que no se perciben. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor está sujeto por una fuerza. Nosotros estamos sentados, estamos de pie por una fuerza invisible que es la fuerza de gravedad, pero estamos por una fuerza. Y hay muchísimos tipos de fuerzas, ¿sí? Con frecuencia actúan sobre nosotros o cualquier objeto, ¿sí? Dos o más fuerzas de manera simultánea. La suma de dos fuerzas o más es también una fuerza y se llama fuerza neta total o resultante.
Cuando la fuerza neta sobre un cuerpo es distinta a cero, el cuerpo se encuentra en movimiento. Entonces, en español, ¿qué significa esto? Bueno, que a nuestro alrededor hay muchas fuerzas que actúan, que a veces son muy simultáneas y nosotros no nos damos cuenta de eso. Esas fuerzas se pueden sumar y se suman para dar una suma neta, una suma que sea total o que sea resultante. Yo sumo esas fuerzas que me están actuando sobre un objeto, las sumo para ver cuál es de verdad la fuerza total que se está ejerciendo sobre este objeto. ¿Ok? Entonces, tenemos un ejemplo sencillo para comprender. Tenemos a dos personas, ¿sí? Que están moviendo una caja muy pesada y las dos personas están moviendo esta caja en la misma dirección, ¿sí? Entonces, esta fuerza se suma esta fuerza con esta fuerza y se suma y me da una fuerza total que es con la que yo estoy empujando esta caja, ¿sí? ¿Entendido hasta ahí? Súper sencillo. Ahora, tenemos otro tipo de fuerza, ¿sí? Tenemos la misma caja, pero las dos personas están empujando la caja en sentido contrario. Vemos que esta está con más fuerza que este. Entonces, en este caso, donde están ellos corriendo esta caja en el mismo sentido, ¿qué pasa con esas fuerzas? Si las dos fuerzas poseen el mismo sentido y dirección, las fuerzas se suman. Es una suma. Se suma esta fuerza más esta fuerza. Pero si las dos fuerzas poseen sentidos opuestos, ella está hacia adelante y él está hacia atrás, ¿sí? Esta fuerza se resta, ¿ok? Es lo más sencillo del mundo. Fuerzas en misma dirección se suman. Fuerzas en diferentes direcciones se resta, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo hacemos esta suma. Bueno, estamos con el primer ejemplo. Entonces, la fuerza 1, pongamos que la señora está empujando con una fuerza de 40 newtons, ¿verdad? Porque recuerden que la fuerza se refleja en newtons. Y el señor está haciendo una fuerza de 30 newtons. Entonces, ¿yo qué hago? Yo sumo la fuerza 1 más la fuerza 2 me da una fuerza total, una fuerza resultante o una fuerza neta de 70 newtons. ¿Por qué? Porque 40 más 30 me da 70. Ahora, el otro ejemplo, ¿sí? Yo tengo a estas dos personas que están haciendo fuerza en sentido contrario, pero vemos que la señora está haciendo una fuerza de 40 newtons nuevamente y el señor está haciendo una fuerza de 30 newtons, ¿sí? Pero en sentido opuesto. Entonces yo resto la fuerza mayor, ¿sí? 40 newtons menos 30 me da una fuerza resultante de 10 newtons. Entonces en ese momento el objeto está recibiendo 10 newtons. Pero vea qué pasa si los dos ejercen la misma magnitud de fuerza. Si esta señora ejerce 40 newtons y este señor ejerce 40 newtons, yo igual lo voy a restar y la fuerza resultante me va a dar 0. ¿Ok? Es decir, que esta caja no se mueve para nada. Se queda en el mismo lugar. Entonces, chicos, ¿entendido hasta aquí cómo se suman y cómo se restan las fuerzas? ¿Hay alguna pregunta? Sí, Sí, profe. Sí, Celito. Súper sencillo. Solamente tenemos que saber sumar y tenemos que saber restar dependiendo en qué dirección va la fuerza. Recuerden siempre, misma dirección se suman, direcciones opuestas se restan. Entonces, la fuerza neta es el resultante de esto, ¿sí? Es la suma de las fuerzas que actúan sobre este objeto. Entonces, aquí hago otro ejemplo para que nosotros podamos entender aún más, ¿sí? Cuando varias fuerzas están aplicadas al mismo tiempo sobre un objeto, ¿sí? Fuerzas concurrentes, estas se combinan de tal forma que dan origen a una sola fuerza llamada fuerza neta. Entonces, la suma de de la fuerza que ejerce cada perro da como resultado un vector que representa la fuerza neta. Entonces, aquí estamos igualito. Tenemos dos perritos o dos lobos que me están empujando este carruaje, ¿sí? Están los dos en la misma dirección. Entonces, lo que yo hago es sumo esta fuerza y sumo esta fuerza
y esto me va a dar el resultado de la fuerza neta. Es la fuerza total que me están diciendo estos dos perritos para empujar para, se me fue la palabra, para hacer que este trineo se mueva, ¿ok? Ahora tenemos este ejemplo, ¿sí? Si dos grupos de personas jalan una cuerda, el uno a la izquierda con una magnitud de 20 newtons y el otro a la derecha con una magnitud de 35 newtons, ¿cuál sea la fuerza neta? ¿Ustedes qué creen que pasa con este ejercicio? ¿Sumamos o restamos los newtons? Se resta y sale 15. Resta. ¿Sí? Entonces Resta, profe. hágame la resta rapidito y el que termine primero me Sale diga 15, profe. 15 ¿qué? 15. 15 newtons. 15 newtons. Newtons. Vamos a ver. Y 15 newtons. excelente, excelente. Tenemos una fuerza 1 que es de 35 newtons, tenemos una fuerza 2 que es de 20 newtons. Lo que hago es restar porque están en dirección contraria y me da el resultado de 15 newtons. Excelente, chicos, excelente. ¿Claro hasta ahí entonces? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla Sí, profe. para hacer unas preguntas. Y como me han dicho que sí, entonces me van a tener que responder las preguntas. Perfecto. Voy a hacerle una pregunta a cada uno. Entonces, vamos a empezar con Alejandro Castro. Alejandro, ¿qué pasa si un objeto está en estado de reposo y yo no ejerzo ninguna fuerza sobre él? No pasa nada, se queda igual. Muy bien, se queda en estado de reposo. Excelente, Alejandro. Andy, ¿qué pasa si tengo un cuerpo en movimiento y no ejerzo ninguna fuerza sobre él? ¿Cómo, profe? Vuelva a repetir la ¿Qué pregunta. pasa si hay un cuerpo en movimiento y yo no ejerzo ninguna fuerza sobre él? ¿Qué pasa con este objeto en movimiento? Sigue en movimiento. Muy bien, excelente. Doménica, ¿qué pasa si hay un objeto en estado de reposo y yo le aplico una fuerza? Cambia, se mueve. Empieza a moverse, muy bien. ¿Qué pasa, Kevin, si hay un objeto en estado de movimiento y yo le aplico una fuerza? Se empieza a frenar o se detiene. ¿Se empieza aquí, mi amor? ¿Qué dijiste al principio? ¿Puede repetir la pregunta, por favor, profe? No, pero le respondiste muy bien. ¿Qué pasa si hay un objeto en movimiento y yo le aplico una fuerza? Se detiene, se para el objeto y se queda en estado de reposo. Ajá, esa es una. Y también pasa otra cosa. Se para el movimiento. Sí, Acelera más. muy bien eso. Acelera, dependiendo de la dirección. Si hay un cuerpo en movimiento y yo le aplico una fuerza en sentido contrario, ¿qué pasa? Se detiene. Pero si el cuerpo está en movimiento y yo le aplico una fuerza en el mismo sentido, ¿qué hace? Aumenta su velocidad. Excelente, Kevin. Ajá, Roberto, ¿qué pasa cuando yo le aplico una fuerza a un objeto que está en un movimiento curvilíneo? ¿Se mueve más? No. ¿Qué pasa si yo le aplico una fuerza a un objeto curvilíneo que está haciendo círculos? ¿Qué pasa? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Seguirá girando? Seguirá girando, pero ¿qué pasa con la velocidad y qué pasa con la dirección? Acelera un poco más. No, Seguiría recto. Cambia la dirección. eso. Cambia la dirección, pero la velocidad es constante, no aumenta su velocidad, la velocidad sigue estando constante, lo que cambia es la dirección, ¿ok? Pendiente con eso. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico, cómo se llama esta fuerza que yo aplico cuando un objeto está en estado de reposo? Yo le aplico una fuerza, pero sigue estando en estado de reposo. ¿Cómo se llamará esto?
Deformación. Muy bien, excelente. Deformación. ¿Qué es la deformación? Cuando yo le aplico la fuerza a un objeto y se mantiene en estado de reposo. Ahora, chicos, ¿qué pasa si dos fuerzas van en el mismo sentido y en la misma dirección? ¿Qué pasa con la fuerza neta? ¿Cómo yo hago para saber cuál es la fuerza neta de este objeto? Sumar. Restar. Muy bien, Roberto, sumar. Sumo la fuerza 1 y sumo la fuerza 2, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo yo conozco la fuerza neta a un objeto que se le están aplicando dos fuerzas, pero en sentido contrario? ¿Qué hago? Se le Restar. resta. Resto. Muy bien. Ahora, si yo tengo un objeto que se le está aplicando fuerzas contrarias, pero son diferentes. Una tiene fuerza de 10 newtons y una tiene fuerza de 5 newtons. ¿Cuál sería mi resultado? 15. 5 No, ¿con quién me está sumando? 5 newton. 5 newtons. ¿Verdad? 5 newtons. Muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa si yo estoy ejerciendo fuerza sobre un objeto en diferentes direcciones, ¿sí? Pero tiene la misma magnitud. Es decir, tiene 10 newtons de un lado y 10 newtons del otro lado. ¿Qué pasará con este objeto? Se queda Medio en newton. solo Newton. 0 0 newtons. ¿Qué pasa con el objeto cuando está en 0 newtons? No se mueve. No. No se mueve. Muy bien, chicos, excelente, excelente, los felicito de verdad. Van muy bien entendiendo este tema. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No. ¿No? No, profe, está fácil. Está fácil. No, ¿ok? profe. Bueno, entonces con esto damos por terminada la clase de ciencias, ¿ok? Y nos vemos en la próxima clase. El deber se los voy a mandar el fin de semana para que tengan estos días oportunidad de ponerse al día con los otros deberes, ¿ok? Entonces, cuando ya salgan de todos los deberes que tienen que montar el día jueves a la plataforma, yo le envío los deberes para la próxima semana, ¿ok? Ya, profe. ¿Sí? Ok, profe. Ya, profe, gracias. Tengan un feliz día. Gracias, profe, igual. Ya, gracias, profe. Igual. Igualmente. Igual, chao, profe.